Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 137. Nuestro devocional del día de hoy se titula Conoce a Dios como Padre. Conoce a Dios como Padre. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida, lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento que ninguna otra cosa? El conocimiento de Dios. ¿Para qué hemos sido hechos? Para conocer a Dios. ¿Qué meta deberíamos fijarnos en la vida? La de conocer a Dios. Estas son las preguntas que J. L. Packer plantea al comienzo de su influyente libro, Hacia el conocimiento de Dios. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Juan, eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 10, versículo 14. Para tener un mejor conocimiento de lo que estamos hablando, vamos a estar leyendo en los Salmos, en el Salmos 62, versículos del 1 al 12. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, Salmos 62. Dice la palabra de Dios así, es un salmo de David. Espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. La gente común no vale más que una bocanada de viento, y los poderosos no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. No te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Dios ha hablado con claridad y yo le he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Y ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que han hecho. Tremendo salmo. Vamos a ver qué nos quiere explicar el Señor por medio del pastor Nicky en este salmo que acabamos de leer. Y dice el primer punto, confía en Él en todo momento. Confía en Él en todo momento. Estamos hablando de que debemos confiar en Dios. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien. David incita, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Confiar en Dios en todo momento significa confiar en Él no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas no van tan bien. Desarrolla tu carácter confiando en Él cuando enfrentas dificultades en tu vida. Conocer y confiar en Dios conduce a descansar el alma. En medio de tus miedos y angustias puedes encontrar paz. Solo en Dios se halla descanso del alma. Solo en Dios se halla descanso del alma. La salvación. La salvación viene por medio de la fe en Dios. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Dios es mi salvación y mi gloria. Hay seguridad, la seguridad. Todo lo demás en la vida es incierto y en última instancia inseguro. Pero Dios es mi protector. Jamás habré de caer. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Al igual que Jesús, David pone en contraste el amor de Dios
y el dinero, y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Cuando empecé a ejercer como abogado, escribí esto en el margen de mi Biblia. Este es un mensaje vital para mí en este momento. Era fácil en los días de estudiante no pensar en el dinero, pero ahora con el dinero comenzando a venir, pienso en ello cada vez más. Hablo de ello cada vez más. La batalla es feroz porque la atracción del mundo es tan fuerte. O pones tu corazón en Dios o en el dinero. Vamos a orar. Padre, mi alma encuentra descanso en ti solamente. Haz que cada día, Señor, yo pueda estar más en tu presencia para así acercarme a ti, Señor, y poder darte tu lugar, Señor, el lugar que tú te mereces en mi vida, en mi corazón. Gracias porque prometes que jamás habré de caer, porque el que está contigo, Señor, siempre está seguro porque tú lo guías. Confío hoy en ti, Señor, y me dejo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo también Juan capítulo 9, versículos 35 en adelante y Juan 10, versículos 21 en adelante. Vamos a estar leyendo primeramente Juan 9, del 35 al 41 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios así: ceguera espiritual. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. No sabían ellos que estaban hablando de ellos mismos, ¿no? La misma palabra de Jesús les hacía meña en sus corazones. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 10, versículos del 1 al 21, en la Nueva Traducción Viviente igualmente. Dice: el buen pastor y sus ovejas. Esa es la palabra de Dios. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón y es un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo, a la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena y en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandonan las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, pero también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? No. El segundo punto que vamos a ver en este devocional de lo que acabamos de leer de Juan capítulo 9 y Juan capítulo 10 es disfruta la vida en su plenitud. Ese es el segundo punto, disfruta la vida en su plenitud. Pensé que convertirme en cristiano significaba dejar de disfrutar la vida. En realidad creo que es lo contrario. Como dice la versión en inglés de Amplified Bible, Jesús afirma que vino para que pudiéramos disfrutar de la vida y tener abundancia hasta el máximo, hasta que se desborde. El hombre ciego que Jesús sanó no tuvo problemas en creer en él. Cuando Jesús lo encuentra y le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él contesta, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Jesús le responde, pues ya lo has visto. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. El hombre se dio cuenta de que en Jesús había encontrado a Dios mismo. Tú también puedes encontrar a Dios en Jesús. Jesús explica cómo puedes conocer a Dios por medio de él usando dos analogías. Primero, habla de sí mismo como la puerta. La palabra griega tura es quizá mejor traducida como la puerta. Jesús es la puerta para que las ovejas entren y encuentren la salvación. Él es la puerta del Padre. La puerta para conocer a Dios es conocer a Jesús. La segunda analogía que Jesús usa es que Él es el buen pastor. La palabra griega para el bien, kalos, significa hermoso, noble, maravilloso. Las ovejas conocen al pastor. Yo soy un buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, el antecedente de esto es que Dios mismo es descrito como el pastor en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ver el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y también Isaías 40:11. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Disfruta la plenitud de la vida. En una relación con Jesús se encuentra significado, propósito, realización, paz, perdón y vida en toda su plenitud. No dejes que el diablo te robe. Jesús contrasta con el ladrón que viene a robar, matar y destruir. En Juan 10:10, el diablo quiere robarte la paz y el disfrute de la vida. No lo dejes. Confía del amor de Dios para ti. Jesús también contrasta al buen pastor como el hombre asalariado, que cuando el lobo ataca al rebaño, huye porque no se preocupa por las ovejas. Por otra parte, el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto es voluntario. Por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Si alguna vez dudas de que Dios te ama, simplemente tienes que mirar la cruz. Jesús dio su vida por ti. Jesús vino a dar su vida en la cruz para quitar todos los obstáculos
que te impiden conocer a Dios como tu Padre y estar en comunión con Él. Aprende a escuchar su voz. Reconocer la voz del pastor es parte del instinto natural de las ovejas. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Cuanto más conozcas a Jesús, más fácil llegarás a discernir si es su voz o es la voz engañosa del lobo. Entiende que tienes vida eterna. Entiende que tienes vida eterna. Aquel en quien conoces no solo muere por ti, sino que también se levanta de entre los muertos por ti. Tiene poder de recibir su vida de nuevo. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Él te da la vida eterna. Más adelante Jesús define la vida eterna de esta manera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vamos a orar. Señor, gracias porque me amas. Me amas tanto que diste tu vida por mí, Señor. Gracias por darme vida y darme vida en toda su plenitud. Gracias por esa salvación que hoy recibo, Señor. Gracias a ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, mi amado Señor. Vamos a estar leyendo también el libro de Ruth, capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a empezar leyendo el Ruth 3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios así: Ruth en el campo de trillar. Un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con los jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dice, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Booz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche Booz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestra aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Booz había dicho: nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego Booz le dijo: trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó: ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí lo que Booz había hecho por ella y agregó: me dio estas 6 medidas de cebada y dijo:
no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar el asunto resuelto hoy mismo. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a estar leyendo también Ruth capítulo 4 para saber qué pasó. Booz se casa con Ruth. Fueron bastante inteligentes estas dos mujeres. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado. Así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí conmigo, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos y enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Booz, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En estos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz, compra tú la tierra. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malión. Además, junto con la tierra adquiría Ruth, la viuda de Moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba a la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga con esa mujer que va a ser parte de tu hogar, que sea Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Éfrates y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sean como los de nuestros antepasados, Fares, el hijo de Tamar y Judá. Los descendientes de Booz. Así que Booz llevó a Ruth a la casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí, abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, Booz fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, y Isaí fue el padre de el rey David. Bueno, miren la descendencia del rey David, en donde viene a aparecer. Tremendo.
Los propósitos de Dios son perfectos. Y aquí vamos a leer el tercer punto de nuestro devocional y tiene por título Honra a Dios en todas las circunstancias. Honra a Dios en todas las circunstancias es el tercer punto de nuestro devocional. Dios honra a aquellos que lo honran y hacen lo que es correcto, incluso cuando es costoso hacerlo, incluso a través de las pruebas y dificultades de la vida. Vemos cómo cada uno de los personajes principales honra al Señor. Noemí, Ruth, Booz, ellos son grandes ejemplos a seguir. El libro de Ruth comienza con Noemí desconfiando de la bondad de Dios. Ella entonces experimenta cómo mucha de la gente a su alrededor muestra una gran amabilidad humana. Lo experimenta en sus dos nueras, Ruth y Orfa. Y en el trato de Booz con Ruth, finalmente Noemí declara: el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ruth obedece a su suegra en cada detalle. La preocupación de Noemí es el bienestar total de Ruth. Booz es sereno, generoso y respetable. La vida de Booz está obviamente centrada en Dios. Su reacción inmediata cuando se despierta y ve a Ruth es: que el Señor te bendiga, y tan cierto como que el Señor vive. Ayer vimos cómo Ruth honró al Señor e hizo lo correcto al ser leal a su suegra. Hoy vemos cómo Booz claramente quería casarse con Ruth y sentía que era lo correcto, pero sin embargo, él simplemente no siguió adelante cuando habría podido hacerlo, justificando por el dicho que el fin justifica los medios. Booz abordó el asunto con una integridad total, respetando las costumbres y las tradiciones de su cultura. Booz no se apresuró para casarse, sino que completó el proceso correctamente, humanamente hablando. Estaba asumiendo un gran riesgo y podría haber perdido a Ruth, pero confiaba en que el Señor tenía el control. El Señor honró esto de una manera increíble y maravillosa. Booz y Ruth se casaron y dieron a luz al abuelo del rey David. De hecho, Ruth, la criada, se convirtió en un antepasado del Señor Jesucristo. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 1, versículos del 5 al 6. En cierto sentido, Jesús es nuestro pariente redentor. Ruth capítulo 4, versículo 14. Él nos llama a sus hermanos y hermanas. Entiende nuestras luchas y actúa para redimirnos. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12 y versículos 17 al 18. Vemos la bondad de Dios en todo el libro de Ruth. Detrás de la bondad humana de Ruth, Noemí y Booz reside la bondad de Dios. Vamos a estar orando. Padre, gracias por tu increíble bondad hacia mí. Gracias por redimirme y darme coraje para honrarte siempre y para tratar de hacer lo correcto, aun cuando hacerlo sea muy difícil. La pastora Pipa añade, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La Biblia tiene gran poder. Le hice cristiana al leer este versículo cuando alguien me lo mostró. Bueno, hemos terminado nuestro devocional, recordándoles que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la persona que dio vida a este devocional fue Angélica Rojas.